Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan en la primera emisión del podcast Bitácora Social. Mi nombre es Soto René Cáceres y te estaré acompañando los próximos minutos aquí a través de los micrófonos del Laboratorio Análisis Social Estratégico LACE. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, pues definitivamente nos involucra a todos como ciudadanos, ya que todos la vivimos, todos la construimos y todos la transformamos. Estoy hablando de la democracia. Y para hablar de ella me acompañan en estos micrófonos el maestro Eduardo Bustos, el maestro Luis Ordaz, el maestro José Antonio Carrera. Los tres son candidatos a doctorado en el área de procesos políticos, y la licenciada Daniela Castillo, y es candidata a maestría también por la línea de procesos políticos en la UAM Iztapalapa. Jóvenes, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la democracia, ¿no? Y esta palabra que puede resultar muy sencilla en su conceptualización y aplicabilidad, realmente se vuelve un estudio muy complejo. Maestro Bustos, la democracia, ¿de dónde viene la democracia? Bueno, la democracia definitivamente es podríamos decirlo así, una tecnología política. Es algo que ha estado en muchas de las sociedades a través del tiempo, no solamente de los atenienses o de los espartanos, sino también de algunas comunidades hebraicas, en algunas comunidades del Islam, en las primeras comunidades primitivas cristianas como los cátaros, así como en otros lugares como en la India, con los incas y algunas comunidades mayas. Es decir, parece que esta tecnología intenta ser justamente una forma de conciliar intereses diversos a través del consenso que es probablemente resultado de una organización que parte quizás del Neolítico. Sin embargo, el primer lugar en donde se reconoce, se estudia y hasta se filosofa es en la antigua Atenas, cerca del año IV hasta el año II antes de nuestra era, como consecuencia de la inoperancia de las oligarquías atenienses. Y se funda justamente a través de tres grandes pensadores. Uno de ellos, y el más importante seguramente, es Pericles. Es justamente quien le da este carácter de lucha política ante los oligarcas a través de algo que ellos llaman la eclesía, que es lo que ahora nosotros conocemos como las asambleas, y que incluso la Revolución Francesa lo toma como la assemblée. Es una forma que después fue acuñada y fue retomada por los socialistas del siglo XIX, y en el cual justamente la opinión de todos cuenta para transformar a una sociedad y llevarla a cabo. Vamos a tomar en cuenta que la democracia ateniense duró 200 años. Esto no cualquier sistema político lo dura. Bueno, tenemos 250 años de capitalismo, y vean en las condiciones en las que estamos. Y es la democracia donde se inventa esta frase que Sócrates le llama el son politikon. Algunos lo han traducido como el animal político, cuando en realidad una buena traducción sería el animal ciudadano, es decir, aquel animal que vive en la ciudad y que le importa lo que ocurre en la politeia, es decir, en la ciudad. Aquí también hay una confusión, seguramente vamos a hablar después de ella, entre los que dicen que no, es que yo no soy político, yo soy ciudadano. Bueno, aquí ciudadano y político es exactamente la misma cosa, nada más que una nace en Grecia y otra es en Roma, es una palabra latinizada, pero sin embargo es exactamente lo mismo. Bueno, definitivamente un recorrido histórico muy interesante, maestro, muchísimas gracias. Y ahora que conocemos los orígenes, a mí me salta la duda, ¿qué debemos entender por democracia? ¿Qué es la democracia? Maestro Ordaz, por favor. Gracias, René. Por democracia, en el siglo XX es importante entender que se da toda una transformación porque se hace en términos más medibles. Uno de los grandes autores que se debe tener en cuenta es Norberto Bobbio, porque Bobbio nos dice quién está autorizado para tomar las decisiones políticas. Esto es importante porque, como bien lo hablaba Eduardo, se viene desde un ámbito donde se da solamente un concepto hacia el tránsito, hacia un aspecto más medible.
aspectos, más bien autores como Schumpeter, que fue el primero que planteó la democracia desde un aspecto realista, esto es decir, como un procedimiento institucional. Ya dejó de ser algo meramente un concepto que no era tan medible hacia un concepto en el cual es importante las instituciones y los procesos en los cuales se dan. Otro también de los autores que viene tratando este tema y que lo baja todavía muchísimo más en términos medibles es Robert Dahl. Robert Dahl nos da toda una serie de parámetros que nos ayudan a entender la democracia desde conceptos de participación ciudadana y también aspectos sociales, cosa que es una visión ampliada de la democracia y que de ahí parte para que Sartori nos retome estos argumentos de los cuales viene hablando Dahl y nos diga también que la democracia en términos generales es repartir el poder entre todos, es decir, que nadie tenga más poder. Y un aspecto que también es importante que se desarrolla a principios del siglo XXI es precisamente el término de calidad de la democracia, en el cual el italiano Leonardo Morlino nos viene diciendo que hay que tener una democracia de calidad. Esto es una democracia buena y debe de tener una serie de parámetros que nos ayudan a entender los aspectos que son importantes al tener en cuenta y al medir una democracia. Esto es algunos aspectos de procedimiento entre los cuales podemos encontrar el Estado de Derecho, podemos encontrar otro tipo de aspectos y este elemento es importante porque después de que se dieron las transiciones a la democracia en la tercera ola de la cual habla Huntington, es importante tenerlo en cuenta porque sabemos que tenemos una democracia, pero bueno, hay que medirla, hay que decir que se debe de tener esta democracia de calidad. Entonces, esos son algunos de los aspectos que abarca la democracia y bueno, esos son algunos de los teóricos que nos dicen qué es la democracia y cómo medirla. Entonces, estos son los aspectos generales que responden a tu pregunta. Okay, definitivamente el término democracia no es fácil de desarrollar. Yo veo que aquí a partir de la conceptualización de la democracia, bueno, es totalmente cierto, los estudios de Dahl y de Sartori han desarrollado diversas tipologías acerca del término. Licenciada Castillo, ¿cuáles serían estas tipologías? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar acerca de los tipos de democracia. Esta inquietud surge porque muchas personas que son ajenas a la disciplina, al enfrentarse al concepto de democracia, intentan definirlo a partir de sus ya clásicos términos etimológicos: democracia, pueblo, y kratos, poder. Entonces me comentan muy atinadamente que la democracia es el poder del pueblo. Y vaya, no está mal que sepan esta definición, sin embargo es tan solo la punta del iceberg de lo que en realidad es la democracia. Además de que si se quedan con esta interpretación, después es más complicado comprender lo que en realidad sí es la democracia. Hay autores como Rusconi, por ejemplo, que abogan por una democracia sin adjetivos calificativos, pues consideran que esto puede limitar al concepto, malentendiéndolo, o que pueden crear distorsiones que pueden llegar a ser peligrosas. Sin embargo, estas distorsiones se quedan solamente en el aspecto teórico. Pero cuando un politólogo de pronto se enfrenta al ciudadano de a pie, te das cuenta que la concepción popular del concepto es muy vaga. De pronto la democracia se vuelve todo y se vuelve nada. Cualquier actividad política se bandera con la democracia. Por ello es indispensable hacer uso de ciertos adjetivos para contrarrestar esta vaguedad. Bueno, a lo largo del tiempo se han adicionado al concepto de democracia adjetivos en parejas de contrarios. Por ejemplo, seguramente han escuchado hablar de la democracia presidencial y de la parlamentaria, que se refiere al sistema político y a la relación que hay entre el ejecutivo y el legislativo. Otra es la democracia directa y la representativa, que se refiere a la estructura del proceso decisional del ciudadano, o sea, de cómo el ciudadano ejerce su derecho a la participación política. Sin embargo, me gustaría centrarme en la democracia formal y en la sustancial y en la democracia liberal y la social. Ahora, ya para hablar de lleno, cuando hablamos de democracia formal y sustancial, hablamos de la democracia en su estructura. ¿A qué me refiero con esto?
Es formal en el sentido en el que está compuesta por un conjunto de reglas que tiene que ver con el quién y el cómo de las decisiones políticas, es decir, las reglas del juego que permiten la participación política de los ciudadanos en la toma de decisiones. Para esto, Bobbio, que ya mencionaba antes Luis, menciona que son dos los elementos de los cuales no podemos prescindir si de democracia queremos hablar. El primero es la existencia del sufragio universal, es decir, a cada cabeza un voto, y el segundo, el principio de la mayoría, que a cada individuo debe ser contado por igual y nadie vale menos que nadie. Bovero lo explica de una forma muy sencilla. Por ejemplo, cuando los niños salen a jugar, antes de iniciar el juego, negocian las reglas del juego. Por ejemplo, si están hablando de el fútbol, no se ignoran por completo las reglas que ya están institucionalizadas, pero sí algunas tienen que ser modificadas en circunstancias concretas. Por ejemplo, el número de jugadores, la delimitación del campo, el tamaño de las porterías, la duración de los tiempos. Es decir, esto es como el cascarón. La democracia formal son las reglas del juego. La sustancial, su contrario, nos habla del contenido y de sus finalidades sociales en su conjunto, mientras la otra hablaba del quién y el cómo, esta nos habla del contenido. En esta parte, la democracia social, la democracia sustancial busca estar a favor del pueblo o de alguna clase desprotegida que muestre alguna desventaja. Y precisamente con este interés social damos paso a lo que es la democracia liberal y la social. Ahora, la democracia, es importante que no puede existir democracia sin liberalismo, pero tampoco democracia sin esta parte social. La parte liberal no podemos llamarla democracia si no cumple con 4 libertades básicas. Estas también las enumera Bobbio, que nos habla de la libertad personal, la libertad de opinión, la de reunión y la de asociación, a la cual Bovero aumenta una de corte social. Es decir, que sin una distribución equitativa de recursos esenciales, es decir, de derechos sociales y de libertades individuales, los derechos se transforman en privilegios para otros. Es decir, estas son entonces las precondiciones de la democracia. Para que exista una democracia debe de haber un piso básico, que son los valores de la democracia, que son los que ya enumeré. Por cuestiones de tiempo ya no me da tiempo de hablar un poquito más de ellas. Sin embargo, esto es grosso modo de lo que trata cada una de ellas, pero sí es importante conocerlas y diferenciarlas, porque cuando se habla de democracia en la política de los países, no es lo mismo hablar de democracia en países europeos que en los latinoamericanos. Finalmente, la democracia es una forma de gobierno que puede albergar una amplia gama de contenidos y de direcciones políticas distintas. Muchas gracias, licenciada. Oye, retomando, me parece muy interesante esto que habla sobre la conceptualización básica de la democracia. Es cierto, el ciudadano tiene una conceptualización muy básica. Nosotros, los analistas de políticas, bueno, tenemos una conceptualización más abierta, hablamos de Dahl, de O'Donnell, etcétera. Pero sí, la gente de a pie, como tú dices, sí tiende a tener un concepto de democracia muy limitado. Y sobre esto, mira, quiero retomar lo que dice sobre el quién y el cómo. Me parece muy importante y aquí creo que la diferenciación que también hace Liebhardt sobre los modelos de democracia en cuanto a qué es de mayoritaria y de consenso es importante. Siendo la primera, la mayoritaria, en cómo funcionan y se entrelazan los gobiernos, el sistema de partidos y los sistemas electorales, y la de consenso, que nos remite a la forma en que se divide el poder entre las distintas instituciones federales y estatales. Al respecto, tengo aquí una cita de Colomer también, que distingue entre democracias considerando 3 aspectos críticos de la misma, ¿no? El quién vota, cómo se cuentan los votos y qué se vota. Creo que esto tiene mucha relación con el proceso electoral que vamos a experimentar. Bueno, y después de revisar estas tipologías que nos ha dicho la licenciada Castillo, acerca de la democracia, así como ya vimos también la historia y un poco la conceptualización, surge la siguiente pregunta. ¿Qué no es democracia? Bueno, ya vimos qué es democracia, cómo funciona, pero ¿qué no es democracia? Entonces, ¿qué pasa cuando no hay democracia? Maestro Carrera, por favor. Efectivamente, René, es una gran pregunta. Fíjate que de las palabras existentes, democracia es una de las que más cruelmente se ha abusado. Se ha utilizado para justificar una revolución y una contrarrevolución. Se aplica arbitrariamente tanto para instituciones representativas como para economías de libre mercado.
Se han librado guerras con el fin de que el mundo sea un lugar seguro para la democracia y se han dejado caer bombas para afianzarla en el suelo extranjero. Decir yo estoy a favor de la democracia prácticamente es no decir nada, no transmites nada cuando dices eso, y solamente se puede transmitir cuando conocemos el verdadero, políticamente y plenamente la palabra y el significado de democracia. Se nos han hecho creer diferentes cosas respecto a la misma. Por ejemplo, la democracia es para el pueblo, el poder del pueblo, demos kratos. ¿Quién es el pueblo? Antaño el pueblo no eran ni las mujeres, ni los extranjeros, ni los esclavos. Cuando la clase media y la alta de un país dice apoyar al pueblo, ellos se refieren al pueblo como a sí mismos. O sea, cuando piden democracia seguramente no la piden para tomar el poder para la clase de personas que les generan superávit o les sustentan su riqueza o estatus. Muchas veces también los partidos políticos redefinen al pueblo como aquellas personas que apoyan al partido, es decir, el pueblo se convierte en una noción ideológica y quienes no aceptan esa ideología pues no forman parte del pueblo o hasta pudieran ser enemigos del pueblo. Es más, cuando los partidos políticos se autodefinen como voz del pueblo, bueno, que un partido tome el poder no significa que el pueblo lo haya tomado. Otra falacia, otra idea que se tergiversa en la palabra democracia es cuando se dice que la democracia es preocuparse por el bienestar del pueblo. Jimmy Carter decía que la democracia era el gobierno para el pueblo y se le olvidaban las 2/3 partes de la famosa frase de Abraham Lincoln. Un gobierno democrático no es aquel que cuida al pueblo. Preocuparse por el bienestar del pueblo está bien, pero no necesariamente es democracia. Democracia no significa que el pueblo sea bendecido por gobiernos justos, significa que el pueblo se gobierna a sí mismo. Una falacia de ese estilo es que la democracia es desarrollo. A veces se piensa que la democracia lleva al desarrollo económico. Puede serlo, pero sí, solo sí, es que el pueblo tome el control de los centros de poder económico, las tierras, las fábricas, los bancos. Pero si el desarrollo económico significa solo generación de la riqueza, entonces sin importar qué tan bueno sea, no es lo mismo que democracia. Un país rico puede ser democracia, al igual que uno pobre. La democracia es una forma de gobierno político, no es una etapa del desarrollo económico. Y eso nos lleva a un segundo momento importante. Dicen que la democracia es libre mercado. Bueno, eso es una idea de los norteamericanos que cuando se referían a la democracia para sustanciar o hacer referencia al sistema capitalista. Es decir, libre mercado, entonces democracia. Una alegoría sería pensar que una persona padece una enfermedad y toma una medicina que lo pone peor. Entonces cree que si la deja de tomar sanará. En ese aspecto, el libre mercado divide a la sociedad entre ricos y pobres, una división que es incompatible a la democracia. Su libertad es sobre todo, la libertad del libre mercado es una libertad de corporación y la corporación capitalista es esencialmente antidemocrática. La pregunta aquí entonces sería ¿cómo democratizamos al actor principal del libre mercado? Otra herencia de la Guerra Fría es que dicen que democracia es todo menos comunismo. Por favor, esto es una definición reaccionaria. Es un legado de la Guerra Fría, como bien lo decía. Se decía que es todo, entonces es como cuando decía el presidente Truman respecto al dictador Anastasio Somoza, ¿no? Puede ser que sea un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra, ¿no? Y lo otro, la contraparte, democracia es comunismo, tampoco. Cuando la propiedad privada sobre los medios de producción llegase o quedase abolida, la cuestión de la democracia se desvanece automáticamente junto con el Estado y la política. Finalmente, dicen por otra falacia, democracia es una forma entre que ricos y pobres se lleven bien. No hay nada antidemocrático en la brecha de ricos y pobres, a menos que esta brecha sea de una desigualdad económica extrema, que sí es incompatible a la democracia. En ese aspecto, los pobres utilizarían su poder político para saquear a los ricos o los ricos su dinero para quitar el poder de los pobres. De las dos desenlaces, a mí me parece el primero más democrático. Finalmente, se dice que democracia es comicios libres. Los comicios libres son un buen método democrático en algunas circunstancias. En otras, puede ser un medio para que demagogos o terratenientes ricos suban al poder. Por ejemplo, en las elecciones de 1990 en Nicaragua, en donde fue una parodia de comicios libres. Si votas por A, te declaramos la guerra. Si votas por B, no lo haremos. Cuando alguien te encaja una pistola en las costillas y te dice el dinero o la vida, ¿sería acaso una elección libre? Democracia, la última falacia, y con esta me termino, es cuando dicen la democracia no es poderosa, pero es segura.
Si la democracia significara no debatir y negociar entre funcionarios elegidos por medios honestos, podría ser adecuado, pero la democracia es crear las condiciones para que el pueblo ejerzamos nuestra libertad. Oiga, pues muchas gracias, maestro Carrera. Nos ha dado toda una cátedra sobre qué es y qué no es democracia. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, hemos visto a través del desarrollo de este programa qué ha sido la historia de la democracia, cuál es su conceptualización, las tipologías, qué es y qué no es democracia. A mí me gustaría cerrar con una participación muy, muy pequeña de todos ustedes sobre algo que decía el maestro Ordaz, la calidad de la democracia. Y para ser un poco incisivos, ¿hay calidad o no calidad de la democracia tanto en general como en nuestro país? Por favor. Bueno, yo creo que este es un término que se trata de hacer equiparable a las empresas, a los productos. La democracia no puede ser una mercancía, es como decía el maestro Carrera, es una forma de gobierno, una forma de autogobierno, el pueblo que se gobierna a sí mismo. Y la calidad, bueno, finalmente no creo que vaya tanto, o al menos yo soy un crítico de esta visión de la calidad de la democracia. Creo que la democracia se tiene que vivir y después vemos si tiene o no calidad. Bueno, como decía al final de mi intervención, creo que no podemos hablar de calidad de democracia no sé, en Europa o en América Latina. Por ejemplo, en América Latina ha tenido mucho descontento esta democracia y creo que es importante que para consolidarla ya no son necesarios los ingredientes participativos, más bien es necesario reformar y construir un Estado social de derecho con autonomía para afirmar un interés general frente a algún particular. Lamentablemente ahora la política se entiende como el clientelismo que utiliza a los débiles para afirmar y reproducir el poder a partir de la vulnerabilidad de los débiles. Para responder tu pregunta, salió en el 2009 un trabajo del doctor Emmerich. Es muy interesante porque habla sobre algunos aspectos de la calidad de la democracia. Me parece que en términos generales, aunque abarca muchos términos, Estado de Derecho, participación ciudadana, instituciones, gobierno, en términos generales, México se encuentra en un estadio intermedio en muchos de los aspectos. Entonces, es interesante revisar este concepto porque nos ayuda a hacer mucho más medible todos los aspectos que conlleva este término. Ahora que Luis menciona este gran trabajo de la situación de la democracia en México del doctor Gustavo Emmerich, yo siempre le mencionaba que el problema de nuestras democracias es que se desarrollan entre tanta pobreza, que el ejercicio de los derechos fundamentales se ven coartados por la ausencia de las condiciones mínimas para mantener la vida digna. No es plausible llevar a cabo la libertad de expresión, de reunión, de voto, de petición, de asociación, cuando la máxima preocupación práctica es la sobrevivencia. La conformación de regímenes democráticos en América Latina no ha logrado revertir las condiciones de miseria, marginación y violencia que recae en la geozona. Y aquí solamente quiero cerrar con una gran frase de Nelson Mandela. Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. Bueno, muchísimas gracias. Definitivamente el tema de la democracia, bueno, da para este y muchos otros programas. Hablar de lo que decíamos al final sobre la calidad de la democracia también requeriría, me parece que un programa entero. Bueno, creo que hemos checado los elementos sustanciales sobre el concepto de la democracia. Quiero agradecerles la participación. Es terrible, se nos acaba el tiempo y bueno, pero nos veremos en el siguiente programa. El maestro Eduardo Bustos, el maestro Luis Ordaz, maestro José Antonio Carrera y la licenciada Daniela Castillo, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Quiero comentarle que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales en iVoox y en iTunes como LACE, para que entren y se suscriban. Quiero agradecerle nuevamente a nuestros invitados y nos estaremos viendo la siguiente. A nombre de todos los que hacemos LACE, le agradezco. Gracias.